Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. Ahora estamos en la cuarta parte de esta clase de conversiones de unidades. Aquí en esta clase vamos a ver 10 nuevos ejemplos de aplicación de todos los factores de conversión. Pero antes de comenzar veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué magnitudes físicas vamos a usar en la clase del día de hoy y Valentina desea saber qué tablas de conversiones vamos a emplear. Antes de comenzar jóvenes, con los 10 ejemplos del día de hoy, es importante que ustedes comprendan y analicen las siguientes tablas. Acá tenemos todas las unidades y los factores de conversión de la magnitud llamada longitud. Efectivamente vemos y observamos que existen algunas unidades muy conocidas como los pies, el metro, las pulgadas, el kilómetro, las yardas. Algunas pertenecen al sistema inglés y algunas al sistema internacional de medidas. Acá jóvenes tenemos la magnitud física llamada la masa. Recordemos jóvenes que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y que esto es una magnitud escalar. Acá ustedes pueden observar diferentes factores de conversión para la masa. Algunos pertenecen al sistema internacional de medidas y otros al sistema inglés. Los más conocidos son, por ejemplo, el kilogramo, el gramo, la tonelada, la onza y la libra. Y claro, el slug. Y aquí debajo, jóvenes, tenemos la tercera magnitud física, que es la fuerza. Recuerden, jóvenes, que la fuerza es una magnitud vectorial y sabemos, jóvenes, que la fuerza es la acción de empujar o jalar un objeto. Las unidades principales para la fuerza son el newton, las dinas y la libra fuerza. Muy bien jóvenes, vamos a comenzar con los 10 ejercicios del día de hoy. Aquí lo que vamos a analizar jóvenes es la magnitud física llamada la masa. Y lo que nos piden efectivamente es averiguar el valor de la densidad de una barra de oro que un cierto comerciante está vendiendo. Y él nos la quiere vender como si fuera oro puro. Efectivamente lo que vamos a hacer jóvenes es que con los valores que nos dan en el ejercicio vamos a calcular la densidad. Efectivamente diremos que la densidad de la barra que nos ofrece el vendedor es la masa por el volumen y nos da este valor que ustedes ven acá en el tablero. Pero consultando acerca del oro puro nos damos cuenta jóvenes que la densidad debe tener este valor. Como efectivamente nos damos cuenta que el valor calculado con los datos del ejercicio no coincide jóvenes con el valor de la densidad del oro puro, entonces podemos afirmar que el oro que nos venden no es 100% puro. En el ejercicio número 12, jóvenes del taller del día de hoy, nos dicen que en una obra de carácter civil, que es el diseño de un puente peatonal, se van a levantar dos columnas. Esas columnas tienen estas dimensiones en pulgadas, este valor que ustedes ven acá, y la segunda tiene este valor. Adicional a eso nos dicen que cada columna jóvenes está formada por 15 varillas de acero que tienen la misma longitud que la longitud de cada columna. Finalmente nos piden calcular la cantidad total de varillas tanto en metros como en pies que se requieren efectivamente para levantar todas las columnas del puente peatonal. Entonces jóvenes, para calcular eso efectivamente lo que vamos a hacer es que primero vamos a coger el valor de esta columna y lo vamos a multiplicar por 15, que son 15 varillas.
para saber cuánto es el total de las varillas que se requiere para una sola columna de esta longitud. Lo mismo hacemos con la segunda columna. Entonces multiplicamos este valor que ustedes ven acá y lo multiplicamos también por 15. Porque ¿qué quiere decir esto? Que cada columna de esta longitud requiere en total esta cantidad de varillas de acero. De esta forma vamos a obtener la cantidad de varillas de acero para las dos columnas en metros. Simplemente aquí, jóvenes, pues basta simplemente sumar ambos valores y obtenemos que este va a ser el valor total en metros de las varillas que requerimos para hacer las dos columnas. Y luego, jóvenes, con este factor de conversión podemos finalmente obtener este valor que ustedes ven acá en pies. En el siguiente ejercicio, jóvenes, nos dicen lo siguiente. Resulta que también una empresa de carácter civil desea pavimentar una vía. Efectivamente nos dan las dimensiones de la vía, como son su largo y su ancho. Solo que el largo nos lo dan en kilómetros y el ancho nos lo dan en pies. Ya ustedes seguramente se dan cuenta que debemos hacer alguna conversión de unidades. Y nos dicen que lo desean pavimentar usando unas losas. Efectivamente nos dan el ancho de cada losa y el largo de cada losa. Este largo nos lo dan en yardas y el ancho nos lo dan en pulgadas. La pregunta es, ¿cuántas losas se necesitan para pavimentar toda la vía? Aquí, jóvenes, se dan cuenta ustedes que hay muchas unidades diferentes. Debemos todas llevarlas al mismo sistema de medida. En este caso lo vamos a llevar al sistema internacional. Entonces, efectivamente, jóvenes, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, en este caso, el área que se desea pavimentar, que es el área de la carretera, que es este valor, y también vamos a calcular el valor del área de cada losa, que sería este valor, 16 metros cuadrados. Después, para saber cuántas losas se requieren, basta simplemente con dividir ambos valores de área. Vamos a coger el área de la carretera y lo vamos a dividir, jóvenes, por el área de la losa. De esta forma obtenemos que la cantidad de losas que se requieren va a ser igual a 1600. Ahora, jóvenes, en este 14º punto, la unidad que vamos a manejar es el pie cuadrado o, por ejemplo, las yardas cuadradas, porque resulta que la magnitud que vamos a estudiar es el área. En este caso, también en una obra de carácter civil, se desean fabricar unas zapatas que son de forma cuadrada y unas zapatas de forma redonda. Lo que nos piden con los datos del ejercicio es averiguar cuántos metros cuadrados en total se requieren construir y al final averiguar el diámetro en pulgadas de cada columna redonda. Entonces lo que hacemos, jóvenes, efectivamente es llevar todos los valores al mismo sistema de medida, en este caso el sistema internacional. Aquí averiguamos, jóvenes, por ejemplo, el área de la zapata cuadrada en metros cuadrados, el área de la zapata redonda también en metros cuadrados, y aquí obtenemos, jóvenes, el área total, que en este caso sería la suma de ambas áreas multiplicado por la cantidad de zapatas de cada una. Ahora lo que hacemos es que con este factor de conversión, simplemente lo que hacemos es que cogemos las zapatas redondas, que ya sabemos que tienen este valor en yardas cuadradas y este valor en metro cuadrado. Y con este factor convertimos las yardas cuadradas en pulgada cuadrada. Y con la fórmula del radio, jóvenes, podemos obtener lo siguiente. Entonces vamos a tener que es el área, que es este que obtuvimos acá, sobre el valor de pi. Y la raíz cuadrada de todo este valor nos va a dar el radio de la zapata redonda.
Este radio, jóvenes, lo multiplicamos por 2 y así podemos obtener el diámetro en pulgadas de la columna redonda, que es este valor que ustedes ven acá, 118,1104 pulgadas. Ahora, jóvenes, en el numeral 15 tenemos lo siguiente. Se dice que en una obra de carácter civil se desea levantar una viga de hormigón. Aquí la magnitud que queremos estudiar es la fuerza. Y efectivamente nos dan un valor de fuerza igual a todo este valor en una unidad llamada DINA. Lo que nos pide el ejercicio es efectivamente convertir estas DINAs, jóvenes, a Newton y a libras fuerza. Ya sabemos que el Newton pertenece al sistema internacional y la libra fuerza al sistema inglés. Entonces, jóvenes, acá tenemos efectivamente la conversión de dinas a libra fuerza con este factor de conversión, y aquí, jóvenes, tenemos la conversión de esta fuerza en dinas a Newton con este factor de conversión. Muy fácil, ¿verdad? Ahora llegamos al ejercicio número 16. Observen detenidamente, jóvenes, la siguiente figura. Lo que nos dicen es que simplemente un empleado de la oficina postal conduce su camión por las siguientes calles que ustedes observan en el dibujo. O sea que él arranca en este punto, jóvenes, en el punto de inicio, sube de forma vertical hasta esta esquina, voltea a mano derecha hasta este punto que estoy señalando en la imagen, y con un ángulo de 45 grados se desvía en esta dirección, llegando hasta este punto que es el punto final. En el dibujo nos dicen que cada parte de este recorrido lo podemos representar mediante un vector. Aquí tenemos el vector A, que tiene esta magnitud en esta unidad. Aquí tenemos, jóvenes, el vector B con este valor de magnitud en pulgadas, y finalmente tenemos este vector C, jóvenes, con esta magnitud en pies. ¿Qué nos pide el ejercicio? Utilizar los conceptos de la mecánica vectorial y de la suma de vectores para calcular el vector total entre el punto inicio y el punto de fin. Efectivamente, antes de hacer cualquier cosa, jóvenes, nos damos cuenta que como todos los vectores tienen una magnitud en diferentes unidades, debemos aplicar los factores de conversión. Efectivamente, acá en el ejercicio de la clase yo voy a escoger el Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué significa? Que yo voy a convertir este valor que está en pulgadas a Sistema Internacional, lo mismo que este valor que está en pies. Y al hacer ambas conversiones, ahí sí voy a poder descomponer cada uno de los vectores en sus componentes rectangulares x, y. Ustedes observan acá el cálculo en el tablero. Entonces vamos a poder decir que, por ejemplo, el vector A, fíjense que el vector A es totalmente vertical hacia arriba, no tiene componente ni, toda su magnitud está en dirección J. Acá tenemos la conversión de la magnitud del vector B, que está en pulgadas, y con este factor de conversión lo convertimos al sistema internacional. Ahora vamos a decir que el vector B, fíjense que es totalmente horizontal, no tiene componente en J. Toda su magnitud está en la dirección Y. Luego cogemos el valor de la magnitud del vector C, que está en pies, y con este factor de conversión que ustedes ven acá, jóvenes, lo convertimos al sistema internacional. Ahora, con el ángulo de 45, yo podré decir que este vector C es igual a estos dos valores. Este valor en la dirección Y positiva y este valor en la dirección J positiva. Finalmente, jóvenes, para calcular
el vector resultante, ustedes ya saben que hacemos sumatoria de componentes en X y sumatoria de componentes en Y. O sea que yo cojo la componente Y del vector A, le sumo la componente Y del vector B y a este le sumo la componente Y del vector C, obteniendo, jóvenes, este valor que ustedes ven acá. De igual forma, ahora cojo la componente J del vector A, le sumo la componente J de B y le sumo la componente en J del vector C. Y obtenemos, jóvenes, este valor que ustedes ven acá en el tablero. Recuerden nuevamente, jóvenes, que para poder calcular la magnitud de cualquier vector empleamos el teorema de Pitágoras. En este caso, este valor en metros y en kilómetros resulta de sacar la raíz cuadrada de la suma de estos dos términos, cada uno al cuadrado. Esta es la respuesta del ejercicio. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que entre el punto de inicio, que es este que está en el dibujo, y el punto final, que es este que estoy señalando, existe un vector cuya longitud total es igual a este valor en kilómetros y a este valor en metros. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al ejercicio número 17 de la clase del día de hoy. Aquí lo que nos dicen es que tenemos el siguiente esquema que ustedes observan aquí en el tablero y nos dan los siguientes vectores. Tenemos acá un vector de 800 newton, de 408 newton y 424 newton. Y efectivamente para cada vector nos dan unas dimensiones. Estas dimensiones, jóvenes, son con el objetivo de que usted con ellas pueda calcular efectivamente el ángulo, pero más que calcular el ángulo, usted pueda calcular las funciones seno y coseno de este ángulo. Esto nos permite, jóvenes, efectivamente tener una mayor exactitud en los cálculos. Nos debemos acostumbrar a trabajar generalmente con funciones seno y coseno y no directamente con el valor del ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen detenidamente el dibujo. Aquí lo que hacemos, jóvenes, es que vamos a sacar este triángulo que yo estoy acá señalando, que sería este que ustedes ven acá, donde tenemos en este cateto esta unidad 800 milímetros. Acá como cateto tenemos 600 milímetros y por el teorema de Pitágoras podemos obtener el valor de la hipotenusa. En este caso, el valor de la hipotenusa de todo este triángulo rectángulo es igual a 1000 milímetros. ¿Qué nos interesa, jóvenes? Para yo poder conocer las componentes de este vector de 800 newton, yo debo calcular este ángulo, el ángulo alfa. Seguramente alguno de ustedes para calcular el ángulo podría utilizar la función tangente inversa. Tangente inversa de 600 sobre 800, opuesto sobre adyacente. Y eso, jóvenes, está bien. ¿Qué pasa? Que ustedes van a obtener un valor de un ángulo y este ángulo va a tener muchísimos decimales. Esos decimales nos traen problemas al momento de poder calcular la fuerza resultante. Entonces, a fin de evitar problemas de precisión debido a la gran cantidad de decimales, por eso recomiendan utilizar las funciones seno y coseno de este ángulo. Así, jóvenes, sabemos que la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el seno de alfa sería 600 sobre 1000. Simplificando, tendríamos 6 décimos. Ahora sabemos que la función coseno del ángulo alfa sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y nuevamente simplificando, jóvenes, podemos obtener el valor de 8 décimos. Fíjense, jóvenes, que si ustedes se acostumbran a solucionar sus ejercicios vectoriales de esta forma, usando las funciones seno y coseno y no el valor del ángulo, se evitan los problemas que ocasiona la falta de exactitud. Recuerden que los ángulos es una magnitud física que no podemos redondear.
Así que ustedes, si desean utilizar el valor del ángulo en sus cálculos, tendrán que utilizar, jóvenes, toda la cantidad de decimales posibles. Como efectivamente podemos tener 9, 10 o 20 decimales, entonces es aconsejable usar, jóvenes, las funciones seno y coseno del ángulo. Ahora, con las funciones seno y coseno vamos a descomponer este vector y diremos que este vector tiene una componente en y, que es 800 coseno de alfa positiva, y tiene una componente en y que va a ser 800 seno de alfa en j. Finalmente, este vector, jóvenes, se descompone de esta forma. Va a tener dos componentes, 640y más 480j. Ambas son magnitudes de fuerza y ambas están en newton. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros dos vectores. Acá, jóvenes, lo que ustedes ven en este dibujo que estoy señalando es este triángulo que ustedes ven acá, este que estoy acá señalando, que tiene un cateto de 480, que es esta magnitud, y una altura de 900, que es este valor. Entonces tenemos 480, 900, y voy a señalar este ángulo. A este ángulo vamos a llamarlo phi. Este ángulo, jóvenes, es este mismo que está acá. Ahora, por el teorema de Pitágoras, yo puedo obtener el valor de la hipotenusa y me doy cuenta que es igual a 1020. Recuerden que todo esto, jóvenes, está en milímetros. Y nuevamente lo que voy a hacer es, no voy a calcular el valor del ángulo, sino que voy a utilizar las funciones seno y coseno. Ustedes ya saben nuevamente que esto nos ayuda a tener una mayor exactitud en los cálculos. Vamos a decir que seno de phi es opuesto sobre hipotenusa, 90 sobre 102, simplificando. Coseno de phi va a ser adyacente sobre hipotenusa, 48 sobre 102, y de esta forma vamos a poder obtener los componentes de este vector. Este vector va a tener una componente en x positiva, 408 coseno de phi en la dirección y una componente negativa, 408 seno de phi en la dirección j. Finalmente vamos a decir que este vector tiene dos componentes, 192y menos 360j, ambas en newton. Finalmente vamos a coger el tercer vector, jóvenes, y vamos a pintar este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo sería este que estoy acá señalando en el tablero, que tiene un cateto igual a 560, que es este. Esta altura de 900, 900. Nuevamente, por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa es igual a 1060. Todas las unidades, jóvenes, están en milímetros. Y vamos a coger, jóvenes, este ángulo. Lo vamos a llamar delta. Este ángulo es este que está acá y que estoy en este momento señalando. Nuevamente, jóvenes, no vamos a calcular el valor del ángulo. ¿Por qué? Porque este valor del ángulo va a tener una gran cantidad de decimales. Y esos decimales, jóvenes, ocasionan problemas de exactitud. Entonces vamos a utilizar, en vez del ángulo con sus decimales, las funciones seno del ángulo, o sea, seno de delta, y coseno de delta. Vamos a decir que seno de delta en este triángulo rectángulo será el cateto opuesto sobre la hipotenusa, 90 sobre 106, y que coseno de delta será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, 56 sobre 106. Finalmente, jóvenes, diremos que este vector que llamamos C tiene estas dos componentes. Una componente en y negativa con este valor en newton y una componente en j negativa también con este valor en newton. El ejercicio nos pide, jóvenes, obtener simplemente la fuerza resultante. Y esto es muy fácil. Simplemente basta con sumar todas las componentes en y del vector A, del vector B y el vector C, y así obtenemos, jóvenes, este valor que es 608 newton y luego vamos a sumar las componentes en J, o sea, este valor del vector A, este valor del vector B
más este valor, jóvenes, del vector C, y obtenemos todo este valor negativo que es de menos 240 newton J. Y también así podemos obtener, mediante el teorema de Pitágoras, la magnitud. Ya simplemente para obtener la dirección de la fuerza resultante, lo podemos hacer, por ejemplo, con la función tangente inversa. Diremos que el ángulo de dirección es la función tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Recordemos que la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a resolver la segunda parte del ejercicio número 17. Aquí ya tenemos el siguiente ejemplo y lo vamos a resolver de la misma forma que el ejercicio anterior. Ahora nos dan los siguientes vectores. Entonces vamos a coger este primer vector, vamos a llamarlo A. Aquí tenemos un vector llamado B y este sería el vector llamado C. Del vector A voy a coger simplemente este triángulo que estoy aquí señalando, que tiene como cateto por este lado 28. En este caso la unidad, jóvenes, es pulgadas, o sea, estos son 28 pulgadas, esta altura son 96 pulgadas, y por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa es igual a 100 pulgadas. Y voy a coger, jóvenes, este ángulo. Este ángulo será alfa, que es este mismo ángulo que estoy señalando acá. Recuerden, no voy a calcular el valor del ángulo. Voy a utilizar las funciones seno de alfa y coseno de alfa. Entonces voy a decir que seno de alfa es 96 sobre 100 y que coseno de alfa es 28 sobre 100. Con las funciones seno y coseno, y con este valor que me dan de 50 libras, voy a obtener las dos componentes del vector A, que van a ser estas que ustedes ven acá, menos 14 libras I más 48 libras J. Luego vamos a hacer lo mismo con este vector, el vector B. Voy a coger este triángulo que estoy acá señalando, que tiene un cateto, que es este valor que ustedes ven acá, esta altura, que son los 80. Por Pitágoras obtengo el valor de la hipotenusa, 116, y voy a averiguar el valor de este ángulo llamado φ. Este ángulo es este, que ustedes ven acá. Pero como seguramente este ángulo, jóvenes, va a tener muchos decimales, no quiero problemas. Entonces voy a utilizar más bien las funciones seno de φ, 80 sobre 116, y la función coseno de φ, 84 sobre 116. De esta forma, y con este valor del vector, voy a obtener sus componentes. Las componentes serán una positiva en X, que es 21 libras Y, y una positiva en Y, 20 libras J. Vamos a hacer lo mismo con este tercer vector. Aquí tenemos este triángulo rectángulo. Por este lado tenemos 48, que son esta medida. Tenemos estos 90 pulgadas, que es esta altura. Por Pitágoras obtenemos la hipotenusa, que es 102. Y a este ángulo lo vamos a llamar delta, que sería este ángulo que estoy señalando acá en el dibujo. No vamos a calcular el valor del ángulo. Vamos a utilizar las funciones seno de delta como 90 sobre 102 y coseno de delta como 48 sobre 102. Con estas dos funciones vamos a calcular las componentes de este vector. Entonces yo voy a decir, jóvenes, que este vector tiene dos componentes, 24 libras en la dirección Y positiva y menos 45 libras en la dirección J negativa. Ahora, jóvenes, para calcular nuevamente el vector resultante debemos simplemente sumar las componentes Y del vector A con la componente Y del vector B y la componente Y del vector C, y obtenemos, jóvenes, este valor en libras. Y luego hacemos la sumatoria de componentes en Y. Sumamos este valor del vector A en J, sumamos este valor de B en J y sumamos este valor de C en J, y obtenemos, jóvenes, este valor total en libras. Utilizando el teorema de Pitágoras podemos simplemente obtener la magnitud del vector resultante, y usando la función tangente inversa podemos obtener el ángulo de dirección de este vector.
Muy bien, jóvenes, hemos llegado al numeral número 18 del taller del día de hoy. Si ustedes analizan, este ejercicio es muy parecido al anterior. En este caso nos dan un vector que se llama el A, el B y el C, y observamos que cada vector, o la magnitud más bien de cada vector, está en una unidad diferente. Esta, por ejemplo, está en pies, el de B está en metros, y el de C está, jóvenes, en pulgadas. Lo primero es que ustedes deben decidir qué sistema de medidas desean usar. Yo voy a utilizar el sistema internacional. Entonces, efectivamente lo que haré es que voy a convertir el valor de la magnitud del vector A, como ustedes lo ven acá, con este factor de conversión, a esta longitud. El B, me doy cuenta que ya está en el sistema internacional, lo dejo igual y convierto la magnitud del vector C, que está en pulgadas, y con este factor de conversión lo convierto a este valor en el sistema internacional. Ahora, como ya tenemos todas las magnitudes de todos los vectores, ahora lo que voy a hacer, jóvenes, es que voy a calcular este ángulo. Si me dicen que este ángulo interior vale 28, y como yo sé que todo este ángulo vale 90, efectivamente este ángulo que está aquí marcado en esta línea de color azul será 90 menos 28, y eso nos da, jóvenes, 62 grados. Con este ángulo de 62, yo efectivamente lo que voy a hacer es que voy a descomponer el vector A, así como ustedes lo ven acá. Entonces yo diré que el vector A será su magnitud por el coseno de 62 en la dirección Y positiva, más su magnitud por el seno de 62 en la dirección J. Aquí simplemente obtenemos, jóvenes, las dos componentes del vector A su X y A su Y, todas en el sistema internacional de medida. A su X es positivo y a su Y también es positivo. Hacemos exactamente lo mismo con el vector B, con este ángulo que ustedes ven acá. Así podemos obtener la componente horizontal y la componente vertical. Nos damos cuenta que la componente horizontal, llamada B sub X, es negativa, o sea que va en la dirección menos I, o sea, hacia la izquierda del sistema de referencia que tenemos, y la componente en Y también es negativa, o sea que va bajando. Finalmente nos damos cuenta que el vector C, jóvenes, es totalmente vertical. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que no tiene componente en X. O sea, la componente del vector C en X es 0i. Y C sub Y es todo el valor de este vector convertido al sistema internacional de medidas. O sea, este que estoy señalando acá en la dirección menos J. Ahora, para calcular el vector total, que es el que ustedes ven acá, jóvenes, en color azul en el dibujo, basta simplemente con sumar la componente en Y del vector A, o sea, A sub X, más B sub X, más C sub X. Y eso nos da, jóvenes, este valor, efectivamente nos da un valor negativo en la dirección Y. Ya sabemos que todo esto está en esta unidad de medida, el metro, sistema internacional. Ahora, para la componente en Y, sumamos A sub Y con B sub Y, con C sub Y, y obtenemos, jóvenes, este valor. Nos da un valor positivo de 11,72 metros J. Ahora, usando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la magnitud de este vector, que será este valor, y con el tangente inverso podemos calcular su dirección. En este caso, la dirección de ese vector resultante será de 141,95 grados. Muy bien, jóvenes, ahora tenemos el ejercicio número 19. Observen detenidamente la imagen. Acá tenemos en el espacio la Estación Espacial Internacional, la llamada ISS. Lo que nos dice el ejercicio es que en algún momento dado, cuando existía el Columbia y la nave Atlantis, ambas llegaron a acoplarse a la Estación Espacial Internacional, y que efectivamente los pilotos
de ambas naves tomaron como punto de referencia este punto que estoy acá señalando en la imagen, y a partir de este punto obtuvieron estas coordenadas. Estas coordenadas que ustedes ven acá son las coordenadas de la nave Atlantis, y estas coordenadas jóvenes son las coordenadas de la nave Columbia. Lo que nos piden jóvenes efectivamente es calcular en este instante del tiempo, así como ustedes lo ven en la imagen, qué ángulo hay, utilizando el concepto del producto punto entre vectores, entre el vector OC, donde está ubicado la nave Columbia, y el vector OA, donde está ubicado la nave Atlantis. Efectivamente nos damos cuenta que acá la magnitud que vamos a manejar es la longitud, y esta longitud, jóvenes, está medida en kilómetros. Entonces lo que nos dice el ejercicio es que tenemos un vector que se llama el vector OC, que sería este que estoy acá señalando, y que tiene estas componentes. Y también tenemos un vector que es el vector OA, que es donde está ubicado el Atlantis. Lo que hacemos es que con el teorema de Pitágoras vamos a averiguar la magnitud de cada uno de los vectores y obtenemos, jóvenes, estos dos valores. Luego vamos a aplicar la fórmula del producto punto. Entonces la fórmula del producto punto dice así, y con ella vamos a obtener el valor del ángulo. Dice que el ángulo θ va a ser la función coseno inverso de el producto punto de ambos vectores que ustedes ven acá, y este producto punto lo vamos a obtener simplemente, jóvenes, multiplicando las componentes i de cada uno de los vectores. En este caso sería este valor por este, nos da este valor 24, más este valor por este valor, j con j, nos da 12, y el valor k con k, y nos da menos 12. Efectivamente estos dos valores se pueden cancelar y obtenemos así, jóvenes, la magnitud de este producto punto. Recordemos que el resultado del producto punto es un número, por eso también se conoce esto como el producto escalar, porque el resultado del producto de ambos vectores es un número escalar. Este número escalar lo vamos a colocar acá, en el numerador, y lo vamos a dividir sencillamente, jóvenes, ¿por qué? Por el producto de las dos magnitudes de ambos vectores, o sea que vamos a coger la magnitud de este vector llamado OC, multiplicada la magnitud del vector OA. O sea, cogemos este valor por este valor y obtenemos todo este valor que ustedes ven acá. Finalmente, si a esta división le sacamos la función coseno inverso, obtenemos el ángulo de separación entre los vectores OC y el vector OA, que en este caso es igual a 65,755 grados. Ya para finalizar el taller del día de hoy tenemos el ejercicio número 20. Observen detenidamente, jóvenes, esta imagen. Acá tenemos efectivamente una superficie, acá tenemos una pared, aquí tenemos una porción de un piso, y lo que nos dicen, jóvenes, es que sobre este punto llamado A está aplicada esta fuerza de color verde que va dirigida del punto A hacia el punto B. Pero también nos dan, jóvenes, un vector de posición llamado RCA que va del punto C al punto A. Nos dicen que la fuerza efectivamente tiene esta magnitud, jóvenes, 400 newton, y hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Recuerden que antes de empezar yo a descomponer un vector, yo tengo que analizar primero las unidades del ejercicio. Aquí nos damos cuenta, jóvenes, que la fuerza está en newton y esto es del sistema internacional. Pero yo me doy cuenta que la longitud está en pulgadas. Yo no puedo utilizar este valor de la fuerza en este ejercicio. Requiero convertir este valor a libra-fuerza. ¿Por qué, jóvenes? Porque esta unidad de longitud, que son, por ejemplo, 60 pulgadas, pertenece al sistema inglés de medidas. Entonces, en el ejercicio lo primero que debemos hacer, jóvenes, es convertir la fuerza con este factor de conversión a este valor de fuerza en libra-fuerza.
89,92 libra-fuerza. Muy bien. Ahora, como sabemos que tenemos una magnitud física de fuerza, debemos calcular el lambda de dirección. O sea, con este lambda de dirección vamos a poder obtener, jóvenes, recuerden, las componentes de esta fuerza. Entonces, para ello, primero voy a calcular la longitud de la línea entre el punto A y el punto B, usando el teorema de Pitágoras que ustedes ven acá en el tablero. De esta forma obtengo que la longitud de esa línea son 85 pulgadas. Y con estas 85 pulgadas yo voy a poder obtener las componentes de este vector de fuerza. Entonces yo efectivamente cogería este valor, por ejemplo, 89,92, lo multiplico por la coordenada final en x, sería b sub x, que sería 0, menos la coordenada en x, que sería menos 40, entonces me daría 0 más 40 por este valor, y eso lo divido por la magnitud de la longitud AB, o sea, lo divido por este valor de 85 y obtenemos, jóvenes, este valor en libra-fuerza. De igual forma, yo puedo obtener F sub Y. ¿Qué sería F sub Y? Sería este valor de la fuerza, o sea, 89,92, lo multiplico por esto que ustedes ven acá, 0 menos 45, y a ese producto lo divido por 85 y obtenemos este valor. Esta sería la componente del vector de fuerza en la dirección menos J. Y hacemos lo mismo con la dirección K y obtenemos la componente en K de la fuerza. Ahora nos damos cuenta que el vector RCA, jóvenes, es un vector de posición. Para obtener sus componentes basta simplemente con restar las coordenadas del punto final A, las coordenadas del punto inicial C. Vamos a darnos cuenta que RCA tiene componentes 100 en la dirección menos I, más 45 en la dirección J, más 60 en la dirección menos K. Y acá obtenemos efectivamente con el teorema de Pitágoras su magnitud, 125 pulgadas. Aquí, jóvenes, para poder multiplicar el vector de la fuerza por el vector de posición, utilizando el producto vectorial, vamos a utilizar este método que ustedes ven en el tablero, que es el método del determinante. Aquí vamos a tener las componentes I de el vector RCA y debajo del vector de la fuerza. Aquí vamos a tener las componentes en J y aquí las componentes en K de cada uno de los vectores. Aquí, jóvenes, ustedes deben tener mucho cuidado. Tienen que recordar que este producto vectorial, jóvenes, no es conmutativo. ¿Qué quiere decir, profe? Que primero deben de colocar las componentes del vector RCA, como ustedes lo ven acá, menos 100, 45, menos 60, y debajo de ellos las componentes de la fuerza, en I, en J y en K. Y simplemente a esto que ustedes ven vamos a sacarle el determinante. Y con esto vamos a poder obtener, jóvenes, el vector resultante de este producto vectorial. En este caso será 0i más este valor en J más este valor en K. Y nuevamente con el teorema de Pitágoras podemos obtener su magnitud, tanto en libras fuerza por pulgada como en newton por metro. Acá, jóvenes, efectivamente obtuvimos también el ángulo de dirección. Este ángulo de dirección lo obtuvimos con la función seno, recordando la definición del producto vectorial. Recordemos que el producto vectorial se define como la magnitud del primer vector, que sería RCA, por la magnitud del segundo, por el seno del ángulo que se forma entre los dos vectores, que en este caso sería este ángulo alfa que ustedes ven acá. En este caso el ángulo alfa nos da este valor de 154,94 grados. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo.
Espero que ustedes también jóvenes no tengan dudas y los invito a que vean con calma nuevamente cada uno de los ejercicios de este video y lo comparen con su solución. Los invito a que vean la tercera parte de esta clase y repasen todos los ejercicios de conversiones de unidades. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.